¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una clase más de El Libro de los Profetas Mayores. En esta oportunidad estamos en la clase número 9 y vamos a hablar vamos a seguir hablando acerca del profeta Ezequiel. Así que vamos a ver ahora su llamamiento en esta lección. Así que empecemos con la clase. La clase pasada vimos acerca de la gloria de Dios. Era importante tocar ese tema que de repente resulta un poco complicado, pero era importante tocarlo. Si consideramos que los libros de los profetas, por ejemplo, Isaías, empieza con una visión que habla sobre la gloria de Dios, una preparación que el profeta va a tener para entrar en su ministerio. Y en el libro de Jeremías también hay algo parecido, ¿verdad? También él tiene un encuentro con Dios, es su llamamiento, empieza con el llamamiento. En el caso de Isaías empieza con la visión, y en el caso de Ezequiel va a empezar con la visión de la gloria de Dios. Por eso era importante tocar ese tema también. Pero ahora hablaremos acerca de su llamamiento. ¿Qué cosa nueva tiene este llamamiento respecto a los otros profetas, a Isaías, a Jeremías? Dios siempre tiene una forma particular de llamar a sus hijos al ministerio. Así que acompáñenme, estamos en Ezequiel capítulo 2 y vamos a leer qué nos dice este capítulo acerca del llamamiento de este gran profeta de Dios. El capítulo 2 dice en el versículo 1, me dijo, hijo de hombre. Vamos a partir desde allí. Hay una forma en que Dios se refiere a Ezequiel y le dice hijo de hombre. Y esta palabra hijo de hombre en este libro lo vamos a encontrar aproximadamente unas 100 veces. ¿Qué nos llama la atención de este llamamiento, de esta forma de cómo referirse al profeta? Pues es la misma forma que el Señor Jesús utilizó a lo largo de su ministerio. Hijo del hombre. El hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hijo de hombre siempre ha estado allí. Y denotaba pues su llamamiento, denotaba su sufrimiento también, su ministerio, su muerte, su resurrección. Era el hijo de hombre. Y esta misma figura es la que Dios utiliza para referirse a Ezequiel. Hijo de hombre. Ahora bien, ponte sobre tus pies, dice. Parece que este hombre, este profeta de Dios, estuviera inclinado, estuviera rostro al suelo quizás al contemplar la visión de Dios, al contemplar la gloria de Dios frente a él, y eso lo hace tumbarse al suelo y lo hace estar en esa posición hasta que Dios le dice, ponte sobre tus pies, levántate y hablaré contigo. Ahora, ¿por qué Dios no habló con él? Estando él inclinado, estando él en esa posición de humillación. Dios tiene un trato especial para cada uno. Dios no quiere humillar innecesariamente a sus hijos. Dios no es como otros dioses falsos que lo que buscan es que sus hijos o sus súbditos, porque algunos no tienen hijos, sus súbditos pues les rinden pleitesía. Hay gente que ha hablado de Dios diciendo de que es tan egoísta que solamente creó al hombre para que le adore, y esa era su única finalidad. Lo que ellos no entienden es que no hay ningún mayor privilegio que poder servir a Dios, que poder adorarle a Dios. Pero cuando Dios va a hacer un trato con alguien, Dios necesita la total atención de esta persona. Pongamos un ejemplo. Cuando uno va a hablar con un niño pequeño para enseñarle algo, para hacerle ver su error respecto a una situación, lo que hace y lo que recomiendan muchos especialistas es ponerse al nivel del niño. O bien subes al niño en una silla para que pueda mirarte frente a frente, o tú desciendes hasta una altura a los ojos del niño para poder entablar ese contacto visual que es muy necesario y que le da confianza al niño. Porque generalmente cuando uno está parado de pie y es un adulto y hay un niño pequeño, hay cierta intimidación de parte del niño y no se siente cómodo. Por eso es que es recomendado
que el adulto pueda bajarse hasta la altura del niño para poder hablar con él. Dios hace casi lo mismo. Él no va a bajar a la altura del hombre, pero le dice al hombre que se levante, que tiene algo que decirle. Levántate, ponte sobre tus pies y hablaré contigo, porque voy a hacer un trato contigo. Porque necesito que me veas, necesito verte a los ojos, necesito ese contacto visual. Pero si estás rostro al suelo, si te estás humillando y si estás con temor, no voy a poder hacer un trato contigo. Así que Dios levanta al hombre para poder hablar con él. Y dice, hablaré contigo. Y luego, en el versículo 2, dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces acá vemos pasos. El primer paso es la forma en que Dios se refiere a esta persona, cómo lo va a llamar, y que de alguna manera denota también su ministerio, un ministerio sufriente. Lo identifica casi con los sufrimientos de Cristo. Y luego le dice, ponte sobre tus pies. Habla de que quiere tener un contacto con el hombre, quiere elevar su posición, quiere poder mirarlo, y lo levanta para poder hablar con él. Pero como eso todavía no es suficiente, como la condición del hombre está tan mal, tan ajena, quizás Dios necesita hablar con él y necesita su entendimiento. Ahora escuchen esto, en el versículo 2 dice luego que me habló. No nos referimos exactamente a la última parte del versículo 1 que dice y hablaré contigo, porque todavía no hablaba con él, solo le había dado indicaciones, solamente le había dicho, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, eso. Entonces luego de que le habló de esa manera, entró el Espíritu en él. El Espíritu Santo que en aquellos tiempos pues no permanecía de manera perenne en el hombre, sino que venía esporádicamente para una situación especial. Ahora bien, le dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. ¿Y qué hizo cuando el Espíritu entró en él? Le hizo reafirmarse, le hizo afirmarse sobre sus pies. Él ya estaba parado, él ya había obedecido, él estaba presto a escuchar, pero necesitaba el Espíritu de Dios dentro de él para que sus pies sean afirmados, para que no tiemblen, para que no le pese todo el peso de la mirada de Dios sobre él. Le afirmó. Y era necesario que este varón de Dios pueda entender esta situación. Era necesario que él pueda afirmarse en Dios para empezar este ministerio que le tocó. Un ministerio tremendo, que de repente, si uno se pone a pensar, uno diría, yo prefiero el ministerio de Daniel, porque aunque tuvo momentos difíciles, como por ejemplo el por poco ser comido por los leones, bueno, pero todo lo demás como que le fue más o menos bien o mejor que Ezequiel. Daniel no pasó las penurias laborales que pasó Ezequiel. Daniel tenía comodidades y más cuando fue gobernador pues tenía poder. Entonces sería bueno eso. Ahora en el caso de Jeremías, bueno, él sí tuvo problemas en la primera parte de su vida cuando hablaba del mensaje de Dios, de la destrucción de Jerusalén. Pero después que se lo llevan con él a Egipto, bueno, vemos una vida más tranquila, que la pudo llevar de mejor manera. Pero en el caso de Ezequiel, no, porque le tocó vivir en la parte más triste, en la parte más fea y con las personas más tristes y acabadas, que eran las personas que él tenía que hablar para que puedan volver al Señor. O sea, un trabajo sumamente difícil. Si me dijeran para escoger uno de los profetas que cuál sería, bueno, yo escogería a Daniel quizás, pero no a Ezequiel. Ahora, dice el versículo 2, todavía no terminamos. Dice, una vez que le afirma los pies, dice, y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ahora sí lo puedo escuchar mejor, lo puedo oír mejor. Oí recién al que me hablaba, al que me estaba diciendo, mira, oh, hijo de hombre, levántate, a él. Entonces es una continuidad, ¿no? Vemos acá un proceso que lo podemos ver también en nuestra vida cristiana de todos los días. Cuando el Señor nos llama de una manera especial, cuando nos da un nombre nuevo, cuando nos dice ya deja de llorar y levántate, no tengas miedo porque estás ahí asustado, asustada, esperando algo. Levántate, voy a hablar contigo, quiero hacer un trato contigo, quiero conversar contigo.
Pero como eso no es suficiente, el Señor derrama de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para poder afirmar nuestros pies. Y eso habla de autoridad. Porque no puede haber alguien que vaya a ordenar algo o a dar un mensaje tan fuerte como este que va a dar Ezequiel y tenga las rodillas enclenques, endebles, las piernas y esté por ahí temblando. No, él necesita ser afirmado. Y para eso está el Espíritu Santo, para entrar en el corazón del hombre. La diferencia entre esos días y estos días es que en este tiempo tenemos la dicha, el privilegio de que el Espíritu Santo haga morada en el corazón del hombre, cosa que no sucedía en los tiempos de los profetas que estamos hablando. Así que ese es un buen punto. Y después que se afirma sus pies, que ya no está pendiente en el temor, en el miedo que le genera la visión, entonces allí sí él puede escuchar, oír a aquel que le estaba hablando. Así que eso es por una parte hasta el versículo 2. Ahora, ¿qué es lo que le dice Dios? ¿Cuál es el mensaje que Dios va a darle a Ezequiel? Bueno, dice, y me dijo, hijo de hombre, vuelve a reafirmar, porque esa era la forma en que Dios estaba hablándole a Ezequiel. Hijo de hombre, yo te envío. Aquí vemos el llamamiento que hace Dios a este profeta. ¿A dónde le iba a enviar? A los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Miren a dónde le está mandando Dios. A gente rebelde, a esas personas que se rebelaron contra él, a ellos, a sus padres. Habla de generaciones que se han rebelado. Quiere decir que la tarea de Ezequiel iba a ser una tarea difícil, porque iba a hablar a gente que pues no había creído la palabra de Dios, gente que estaba lastimada porque estando en el cautiverio, pues claro que sí, claro que hay sufrimiento. Y a Ezequiel le había tocado el poder ir a estas personas, el poder ir a hablarles a estas personas y hablarles de la esperanza que Dios tenía para con ellos. Ahora, ¿por qué es que Dios escoge a este hombre? Porque tenía las condiciones necesarias, porque ya estaba en el sufrimiento igual que ellos. Él ya estaba allí, a él no le habían contado, ni lo veía desde lejos como Jeremías, que aunque estaba lejos, sí, pero su sufrimiento pues era grande. Ezequiel se fue con los cautivos. Ezequiel estuvo allí en el momento difícil y le tocó vivir peor que cualquier otro, porque ellos no tuvieron la oportunidad de llegar a Babilonia, de llegar a la ciudad, sino que estuvieron ahí, en una parte un poco alejada, entre los que son menos requeridos. Ezequiel nunca fue uno de los escogidos, de los jóvenes escogidos, a pesar de que empezó su ministerio joven, pero nunca fue llevado a la corte de rey por sus cualidades. No, a él le tocó estar allí junto a los demás exiliados. Entonces me imagino que el panorama habrá sido muy difícil, porque las personas que estaban allí pues eran personas que estaban amargadas, cuyo corazón estaba endurecido, una tarea bastante difícil. Pero si Dios envió a Ezequiel, es porque él sabía que Ezequiel podía hacer la voluntad de Dios y podía transmitir este mensaje. Te voy a enviar, le dice a esta gente rebelde, y a sus padres y todo esto. Dios le adelanta, Dios le dice lo que va a hacer, no le oculta a quienes va a ir a hablar del mensaje de Dios. En el versículo 4 le dice, pues yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. No solamente era gente que habían desobedecido a Dios, que se rebelaron contra Dios, él, esas personas y sus padres, sino que además de eso, esas personas habían sido rebeldes hasta el día de hoy, o sea que el cautiverio no les había hecho cambiar. Por el contrario, había endurecido más sus corazones. Por eso es que el Señor le dice, te envío a hijos de duro rostro. ¿Cómo es una persona de duro rostro? Una persona que no sonríe, una persona que ha endurecido su rostro, cuyas facciones están endurecidas. Hay muchos jóvenes cuyos rostros están endurecidos porque simple y sencillamente no sonríen, porque están mal,
porque han sufrido, porque están amargados. Y ahí es donde Dios quiere que Ezequiel vaya, a esta gente de duro rostro y de empedernido corazón, quiere decir terco corazón, que allí se mantienen y que no dan tregua y que no dan marcha atrás y que están empecinados en lo que a ellos les dijeron y así. Entonces son tercos. ¿Quién quiere ir a hablar a gente rebelde? ¿Quién quiere ir a hablar a gente de duro rostro? ¿Quién quiere ir a hablar a gente de empecinado corazón, de terco corazón? Yo creo que nadie quisiera esta misión, ¿verdad? Cualquiera quisiera otra misión menos esta. Pero ahí está, Dios no lo oculta. Dios le dice, yo te voy a mandar y tienes que estar preparado para lo que viene. Dice, además de esto, y les dirás así a toda esta gente, vas a decirles esto, así dice el Señor, así dice Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? ¿Acaso escuchen? Está la posibilidad de que no. Pero si no escucharen, dice aquí, no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios le está diciendo, mira, no sé si te van a escuchar. Bueno, Dios sabe todo, pero es una expresión, ¿no? No sé si escuchen, pero si por A o B no llegaran a escucharte, porque son una casa rebelde, obviamente, pero siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, profeta de Dios entre ellos. ¿Qué le está diciendo aquí? Le está diciendo, mira, quizás te escuchen, pero si es que no te escuchan, no quiere decir que no entiendan. Es diferente. Una cosa es que no escuchen y digan no creo nada de eso, no creo. Otra cosa es que no escuchen las palabras que Ezequiel iba a decirles, pero que sí entiendan que son palabras de Dios, pero que no la quieren aceptar, que no la quieren escuchar. Eso es muy diferente. Hay gente que escucha el mensaje de Dios, que sabe que Dios le está hablando, y aunque lo niegue, aunque no quiera aceptar esto, pero sabe, bueno, sí, esa es palabra de Dios. Hay pastores que van a hablar con jóvenes que saben que la palabra que les están trayendo es una palabra que viene directamente de Dios. No quieren escuchar ese mensaje, pero reconocen en el fondo de su corazón que quien vino a traerles ese mensaje que ellos no quieren escuchar es el mismo Dios. Que las personas que son usadas por Dios son aquellas a las que Dios quiere usar. Acá les está diciendo, mira, yo no sé si te escuchen, pero si no te llegaran a escuchar, si no quisieran escuchar el mensaje que tú vas a hablar, pero al menos ellos van a saber que siempre hubo un profeta de Dios enviado para hablarles, que siempre en el fondo de su corazón van a saber que es así. Así que no hay una garantía. Dios, al igual que los demás profetas, no le está dando una garantía de que les van a escuchar las personas, de que se van a arrepentir. Acá parecería que como que le da una pauta, ¿no? Como que, bueno, quizás te escuchen, tal vez, pero si no te escuchan, si no oyen el mensaje que tú les das o no lo reciben en su corazón, que habla de escuchar, pero al menos van a saber que sí hubo un profeta, que siempre le habló parte de Dios. Y le dice en el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas. Claro, porque conocer a una casa rebelde, conocer a personas de duro rostro, conocer a personas de corazón terco, claro que va a dar cierto temor, porque este tipo de personas no quiere que le digas cómo son las cosas. Entonces sí va a haber cierto temor, pero Dios le dice en el versículo 6, pero tú, hijo de hombre, y le vuelve a reafirmar, y me encanta cuando lo llama de esta manera, le dice, pero tú, hijo de hombre, no les temas, que no te asuste su rostro fiero, su rostro duro, ni tengas miedo de sus palabras. No. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios está comparando a esta casa de Israel, ¿con quiénes? Con estos, con los espinos, con las zarzas, con los escorpiones. Estás en medio de todos ellos, pero no les tengas miedo. Aparentemente son peligrosos, son dañinos, pero no les tengas miedo. Parecen escorpiones, te pueden atacar, te pueden envenenar, pero no les tengas miedo.
Dios está allí para fortalecer a este profeta. Dios ya le mostró su gloria, le mostró todo. Ahora le está diciendo, no tengas miedo, no te enfrentes a ellos. Aunque estés en una situación problemática, aunque estés pasando por momentos difíciles, no tengas miedo, porque todo lo que rodea, todo lo que te está rodeando ahora, porque le está diciendo a Ezequiel, tú estás en medio de zarzas y en medio de espinos, y moras, o sea, habitas, convives con escorpiones. Así era la condición en la cual él se encontraba. Dios sabía que estaba viviendo entre esta gente, que el Señor las compara con espinos, con escorpiones. Pero no tengas miedo de sus palabras, porque las palabras pueden herir y pueden lastimar. Las palabras hirieron muchas veces a Jeremías cuando lo acusaron de traidor, cuando le dijeron muchas cosas desagradables. El Señor sabe que las palabras pueden causar un gran impacto en las personas, y las palabras negativas peor aún. Y Dios le está diciendo, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Qué le está diciendo? No tengas miedo porque ellos no pueden contra ti, porque son una casa rebelde, y como casa rebelde que son, van a tener su merecido. Como casa rebelde que son, les va a llegar el momento del sufrimiento, aún más de lo que ya están sufriendo. Así que no tengas miedo de ellos, porque los que son rebeldes sufren en las manos de Dios. Y eso es una garantía para Ezequiel, para que pueda empezar este ministerio. Así que en los otros profetas vemos cómo Dios les envía, ¿verdad?, a Isaías, a Jeremías, pero les advierte que no le van a escuchar. Háblales, pero no te van a escuchar, ¿verdad? En cambio aquí Dios está enviando a su profeta Ezequiel, que ya está rodeado por tantas cosas negativas, le está enviando. Una cosa es que more entre espinos, entre zarzas, que more con los escorpiones. Una cosa es estar allí con esa gente, y otra cosa es que se levante en medio de ellos y comience a hablarles palabra de Dios. Ahí recién empezaba el peligro para él, porque mientras estaba callado o mientras estaba en una actitud expectante y era uno con ellos, ¿verdad?, aunque no compartiera su mismo espíritu, pero estaba allí. Es como el que siempre lo vemos y no hay problema, pero cuando se empodera, cuando se levanta, cuando comienza a decirle a las personas la profecía, cuando comienza a decirle a las personas el mensaje de Dios, entonces el ambiente se vuelve hostil, porque ya no eres uno de nosotros, porque ahora te has vuelto ajeno a nosotros, y encima nos juzgas, y encima nos das una palabra. Entonces el ambiente es peor, los espinos son más espinosos, las zarzas lastiman más, y los escorpiones se vuelven más violentos. Y así es como a él se le presentaba la situación en este momento. Pero Dios le dice, no temas, son casa rebelde, ya tiene su recompensa. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Vuelve a incidir, es como que el Señor le está diciendo una vez más, puede ser que escuchen, puede ser que no escuchen, ya los conoces, son rebeldes. Vuelve a hacer énfasis en la rebeldía de esta casa, en la rebeldía de este pueblo de Dios. Versículo 7, les hablarás pues mis palabras, como dije. Versículo 8, mas tú, hijo de hombre, les dije que 100 veces aparecía estas palabras en este libro. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Tú no seas como esa casa rebelde que no escucha. Tú sí oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces Dios le está diciendo a Ezequiel, yo sé que eres diferente, no seas como ellos. Tú sí escúchame, tú sí, y recibe, come lo que te voy a dar. Y ahora vemos en el versículo 9 que dice, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Tuvo una visión y vio esta mano con este rollo de libro. Y, versículo 10, lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes.
si vamos al siguiente capítulo, que sigue hablando, capítulo 3 sigue hablando del llamamiento de Ezequiel, vamos a encontrar que dice lo siguiente. Me dijo, una vez que tuvo el rollo allí, el rollo del libro, le dice, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve a la casa de Israel. Entonces vemos aquí que hay una invitación de parte de Dios para que el profeta pueda comer este libro. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es importante el que él pueda comer de una manera figurativa las palabras de Dios? Que el alimento pueda significar, que la palabra de Dios pueda ser ese alimento que fortalece el corazón y levanta el ánimo del profeta. Sabemos que le está tocando muy duro, una situación muy dura al profeta. Sabemos de que los falsos profetas que habían alrededor estaban constantemente anunciando al pueblo que estaba junto con Ezequiel de que aún eran el pueblo de Dios y que iban a volver pronto a sus hogares. Recordemos que hasta esta fecha todavía no había sido quemada la ciudad de Jerusalén. Entonces estaban expectantes a que iban a regresar a sus hogares. Ahora, Ezequiel tendría la labor de decirles que eso no iba a ser así, que de acá a un tiempo, aproximadamente 7 años después, la ciudad iba a ser quemada, sus casas iban a ser quemadas. Entonces decirle esto a un pueblo que vive pensando en que ya pronto van a volver a sus hogares, debe haber sido muy complicado. Podían haberle apedreado, podrían haber hecho lo que quisieran con él. Lastimosamente él tenía que dar el mensaje de Dios y él tenía que decirle lo mismo que Jeremías le dijo, que ellos iban a estar no poco tiempo en cautiverio, que iban a estar 70 años y que después de 70 años es que iban a poder regresar. Muchos de los que estaban allí no iban a poder regresar porque ya no estarían vivos para ese momento. Entonces esa era la situación difícil en la que se encontraba Ezequiel. Necesitaba ser fortalecido para poder dar este mensaje desalentador para un pueblo que vivía pegado a las falsas profecías que le daban otros. Ellos se alimentaban de esas falsas profecías. Ellos comían cada día esas falsas profecías que cada uno de esos profetas falsos profería. Ezequiel tenía que alimentarse de la misma palabra de Dios para poder estar fortalecido. Come, dice, come esto, y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Versículo 2 del capítulo 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Necesitaba ese momento tan especial. Se dan cuenta que el llamamiento que Dios hace de este profeta es totalmente diferente al llamamiento de los otros profetas. Él tiene una relación especial también con Dios y Dios le va a fortalecer para enviarle a hablar su palabra, y lo va a hacer de esta manera, dándole a comer su propia palabra, para que la palabra que hable sea una palabra a la cual él haya degustado, a la cual él haya probado. Porque toda palabra de Dios, así sea de juicio, pues el hombre tiene que disfrutar esa palabra. Y necesariamente tenía que comerla para que después, cuando hable a la gente, no le tiemblen las piernas, porque el Señor le dice, llena tu vientre. O sea, quiero que estés bien lleno, bien fortalecido, para que puedas hablar con ellos. La alimentación de la palabra de Dios es vital para cada cristiano, para cada hijo de Dios, porque eso es lo que le va a sostener cuando vengan los momentos difíciles, cuando venga la prueba, cuando te enfrente a situaciones casi similares como la que estaba pasando Ezequiel. Era necesario, y él lo comió y fue dulce como la miel. En medio de todo este tiempo que el Señor viene hablándole y viene diciéndole con quién va a hablar, de qué manera se van a comportar. Entonces, quizás la agrura y el sinsabor estaba en sus labios, y él necesitaba un respiro, necesitaba algo que le ayude a superar todo esto. Y Dios le da este librito, este rollo, y al probarlo era dulce como la miel. Seguramente que le llenó de energías, de fuerzas en el espíritu para poder hablar la palabra de Dios. Pero, versículo 4, capítulo 3. Luego me dijo, hijo de hombre,
ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, aquí vemos exactamente cómo el Señor, una vez que alimenta a su siervo, le dice, ahora sí puedes ir. Ahora sí. ¿Recuerdan ustedes cuando uno va a la casa de las abuelitas quizás y le lleva algún encargo o algo, o la va a visitar simplemente, pero tiene que irse rápidamente? La abuelita no le va a dejar ir así nada más. Le va a decir, no, primero te sientas, primero comes y después te puedes ir. Entonces Dios está haciendo casi lo mismo con su profeta. Le está alimentando, le está fortaleciendo, le está hablando, y ahora que ya comió y que fue dulce a su paladar, le dice, ahora sí levántate y ve a la casa de Israel, a esa casa rebelde, de rostro duro, de empedernido corazón, y háblales con mis palabras, ¿no? Dile lo que yo te voy a decir. Entonces ya estaba pues encaminado. Este profeta ya estaba fortalecido.